Se abre la sesión del acto académico de graduación de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, por lo que respecta a su grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, por lo que respecta a sus grados en Fisioterapia y Podología. Permanezcamos en pie para invocar al Espíritu Santo. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in meso per la gratia, credo creas in vectora. Miseris Paracletus, pronum Dei altissimi, facimus ignis caritas, et spiritualis unctio. Tu septiformis monere, expedeitur digitus, tu vite promissum Patris, sermone litans cultura. Accenderum et sensimus, in fundamorem calimus, in firma nostri corporis, virtute firmas perpeti. Ostende bellas longinus, pacemque dones potimus, doctores ite pregio, vitimus omne noxium. Ecclesiamus a Patrem, nostramus apre Filium, Timotheus et Spiritum, credamus omni tempore. Amen. Oremos. El Espíritu Santo, que viene de ti, Señor, ilumine nuestras almas y, según la promesa de tu Hijo, nos dé a conocer toda la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentaos, doctores, cubríos. Se va a proceder a los discursos de los estudiantes. Tiene la palabra, en representación de los estudiantes del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, doña María Vicenta Carrascosa Vallés y don Manuel Asensio Gonzalo. Buenas. Señora decana, señor vicedecano, profesorado, alumnado, familiares y amigos. Buenas tardes a todos. Con todos vosotros y vosotras cerramos una etapa. Ya somos graduados. Después de 4 años, podemos decir que hemos conseguido graduarnos en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad Católica de Valencia. ¿Quién nos lo iba a decir, Maribí? Empezamos siendo alumnos y alumnas sin experiencia, pero con mucha ilusión. Conforme avanzaba el tiempo, esta ilusión daba paso a los nervios propios de la época de exámenes.
Ciertamente, el león no fue tan fiero como nos lo habíamos pintado. Y aquí hay que reconocer la ayuda de todos los profesores para perderles el miedo, que no el respeto. Los alumnos de CAF hemos podido disfrutar de una amplia variedad de deportes a la vez que de unas buenas instalaciones deportivas. Hemos podido descubrir lo patosos que somos en algunos deportes y a la vez lo que destacábamos en otros. En segundo, tuvimos que convertir nuestras habitaciones en clase para apoderar el temario a través de la plataforma online. Estrés, ansiedad, ganas de volver y miedo por los exámenes. Finalmente, pudimos plantar cara a esta situación tan extraña y nunca vivida antes, que, por cierto, aprovechamos para agradecer a todos nuestros familiares por apoyarnos y, en ocasiones, aguantarnos. Mención especial merecen los profesores que, en tiempo récord, tuvieron que adaptarse al teletrabajo, preparar clases online, grabarse en casa, realizando los ejercicios, actualizar la plataforma, preparar el contenido, cuestionarios y exámenes. Todo esto con grandes resultados de aprendizaje. Comenzábamos tercero en la misma línea sin novedades que habíamos acabado. Las clases pasaron a ser semipresenciales y estuvimos medio año echando de menos cada semana al grupo que se quedaba en casa. Pasadas las Navidades volvían las aguas a su cauce y al fin coincidíamos todos en clase. Este último año pudimos afianzar más los contenidos teóricos gracias a las prácticas. Hicieron todo ello más sencillo. Cuarto año, por fin nuestro último curso, y con él la elección de itinerario. Surgían ahora nuevos grupos que separaban los formados inicialmente. Conocimos nuevos compañeros y nos focalizamos más en los estudios de aquello a lo que nos queríamos dedicar laboralmente en el futuro. Ha sido un curso cargado de emociones. Hemos sentido que en muy poco tiempo acabaríamos la carrera y con ello vendría el famoso trabajo de fin de grado. Y no solo eso, el pánico por enfrentarnos a sus defensas frente a los respectivos tribunales. Si hablamos del TFG, no podemos olvidar a nuestros tutores, los cuales también han jugado un papel muy importante guiándonos y ayudándonos para poder terminar con éxito esta etapa final. Para finalizar, dar de nuevo las gracias a todos los aquí presentes por formar parte de esta etapa tan bonita y especial para nuestras vidas. Muchas gracias. Tiene la palabra, en representación de los estudiantes del grado en Fisioterapia Internacional y Fisioterapia, don Ignacio Mingo Palomares y don José Domínguez Barjau. Buenos días. Good morning to everyone. In name of all my international physiotherapy colleagues, students, families, lecturers, thanks to all of you for being part of this, especially those who have traveled from away to be here today, and without forgetting the ones who haven't been able. We can proudly say this won't be happening without you. From the very deepest of my heart, thank you. Su Eminencia Reverendísima don Antonio Cañizares, excelentísimo y magnífico señor rector, ilustrísimos decanos, profesores, personal de administración y servicios, compañeros, compañeras y familias. Buenas tardes a todos. Es para mí un privilegio poder estar aquí hablando en nombre de todos nosotros. Han sido 4 años fantásticos, donde hemos compartido muchas anécdotas y vivencias, tanto en las prácticas como en clase, y que estoy seguro que todos llevaremos marcados en nuestros corazones. Pienso que hoy es un día de agradecer a todas esas personas que durante estos 4 años han aparecido en nuestro camino, ya haya sido en una clase, en algún curso o en una simple hora. Es por ello que muchas gracias a todos esos profesores que nos han acompañado. También no me quiero olvidar de los que son lo más importante, lo que sin ellos hoy no estaríamos aquí. Nuestras familias,
que han apostado por nosotros, por nuestro futuro, y que hoy nos están acompañando en este día tan importante. Muchas gracias. Y para terminar, me gustaría que nos miráramos al compañero que tenemos al lado, que estoy seguro que en esta carrera nos llevamos el mejor triunfo de la vida, que son amistades para siempre. Por nosotros, gracias, ya somos fisioterapeutas. Tiene la palabra, en representación de los estudiantes del grado en Podología, doña Sandra Domingo Marqués. Buenos días a todos, profesores, compañeros y a todos los miembros de la Universidad Católica de Valencia hoy aquí presentes. Hoy, a 9 de julio del 2022, se termina una bonita etapa de nuestra vida en la que por fin nos graduamos. Pero realmente esto no es un adiós, sino es el inicio de una carrera de larga distancia. Hablo en nombre de todos mis compañeros cuando digo que ha sido una suerte el poder aprender de todos los profesionales que tenemos aquí. Gracias por transmitirnos vuestros conocimientos, aconsejarnos y acompañarnos para poder estar aquí hoy. Espero que podamos coincidir en un futuro como compañeros de esta bonita profesión que nos une, que es la podología. Me gustaría agradecer también a nuestros seres queridos su apoyo, pero sobre todo a nuestros padres por el esfuerzo que han hecho durante estos años y realmente son los que nos han dado la oportunidad de tener una formación tan completa como la que tenemos. Espero que os hayamos podido que os podáis sentir orgullosos de nosotros. En cuanto a mis compañeros, puedo decir que hemos formado una unidad muy bonita, porque en podología hemos sido muy poquitos, y la verdad que sois como una gran familia para mí. Es una pena que la pandemia nos haya quitado tanto tiempo, pero a la vista está que lo hemos recuperado con todas esas anécdotas que siempre compartiremos. Os considero grandes profesionales y por ello tenemos que trabajar como un equipo para crecer, para que la gente sepa lo mucho que nos necesita, pero sobre todo para hacer de nuestra profesión algo grande y muy valioso. Solo nosotros sabemos el esfuerzo y la dedicación que nos ha costado para llegar, para estar aquí hoy, y es fundamental seguir trabajando, así que os animo a todos a seguir luchando para adquirir todos los objetivos y metas que os propongáis. Y nada, solo me queda felicitaros a todos y daros las gracias por estos 4 años que hemos podido compartir juntos. Enhorabuena, chicos. Tiene la palabra, en representación del claustro docente del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, la doctora María Ángeles Navarro Moreno. Excelentísimo y reverendísimo señor cardenal y gran canciller de nuestra universidad, señor rector, miembros del Consejo de Gobierno, señora decana de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, compañeros del claustro docente de Administración y Servicios, estudiantes, familias, amigos, señoras y señores. Es un honor para mí dirigirme a todos vosotros en representación del claustro de profesores en un acto como el de hoy. Mis queridos alumnos, enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Venís acompañados de vuestras familias para celebrar un día tan especial como es el día de vuestra graduación. Llegasteis a esta casa hace unos años con una incertidumbre y con la motivación del que empieza una nueva etapa.
nuevos compañeros, nuevos profesores y todo un mundo por descubrir en el campo de las ciencias, de la actividad física y del deporte. Habéis alcanzado el objetivo que hace algunos años os propusisteis. Es un día de alegría y sois afortunados de haberlo conseguido. Sed agradecidos con todas las personas que os lo han facilitado. Somos una universidad católica y como cristianos estamos llamados a luchar por la búsqueda de la verdad. Los profesores estamos aquí para acompañaros, para daros la enhorabuena y mostraros lo orgullosos que estamos de vosotros. Padres y familiares, enhorabuena. Gracias por haber confiado en nuestra universidad para la formación de vuestros hijos. Alumnas, alumnos, os he visto crecer. Desde primero que estuvimos juntos en la tutoría y en mis asignaturas, hasta hoy, hay una evolución que quiero destacar. Durante estos años os he observado desde una discreta cercanía y he visto un cambio, no solo en lo físico, sino también en vuestra formación personal y profesional. Estoy orgullosa de mis compañeros. El acompañamiento es una seña de identidad de nuestra UCV. Siempre os he visto como a mis hijos y como todo hijo me habéis hecho muy feliz. También me habéis hecho sufrir alguna vez, pero un sufrimiento que surge del acto de amor que supone la educación. Los alumnos sois lo más importante de la universidad y la UCV será siempre vuestra casa. Las puertas de nuestros despachos estarán siempre abiertas para lo que necesitéis. Alumnos, lo mejor está por llegar. Sed buenas personas, que os importen los demás. No perdáis la ilusión. Luchad siempre por vuestros sueños y que nunca nadie os aparte de ellos. Os deseamos lo mejor en vuestro futuro profesional, pero sobre todo deseamos que seáis felices. Muchas gracias. Tiene la palabra, en representación del claustro docente del grado en fisioterapia, el doctor Luis Baraja Vegas. Excelentísimo y reverendísimo señor cardenal y gran canciller de nuestra universidad, magnífico rector, señor decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, miembros del Consejo de Gobierno, compañeros del claustro docente y de Administración y Servicios, estudiantes, familiares, amigos, señoras y señores, buenos días. Cuando se me planteó la opción de realizar este discurso, me abordaron varias sensaciones. Por un lado, respeto, responsabilidad y orgullo de representar a este claustro de profesores en este acto académico. Y por otro, por qué no decirlo, un poco de miedo. Para empezar, me gustaría que hiciéramos un ejercicio de memoria y nos fuéramos 4 años atrás. Vuestros primeros pasos junto a nosotros. Todo eran incógnitas, miedos, sensaciones encontradas respecto a la fisioterapia. Pero todos esos momentos fueron desapareciendo con la presencia de las primeras clases y los primeros trabajos. Comenzasteis a realizar las asignaturas con carga más práctica y descubristeis que las piezas del puzzle empezaban a encajar. Pero todo se complicó con una pandemia y un virus que nos hizo vivir momentos muy diferentes y duros. Pero afortunadamente contaréis a vuestros nietos como una anécdota. De repente os encontrasteis en 4º curso, realizando prácticas en clínicas con pacientes reales. En este punto se produce el momento mágico que siente todo profesional que se dedica a la fisioterapia. Con qué poco puede ayudar a los demás a mejorar sus vidas.
Por eso, ahora que comenzáis una nueva etapa, debéis reflexionar sobre cómo habéis conseguido disipar esas dudas iniciales, llegando a la conclusión de que solo se consiguen los retos que te planteaste al llegar a la universidad a través del trabajo diario y la disciplina en el mismo. Ya lo dijo San Agustín, reza como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. Por otro lado, me gustaría mandaros un mensaje de tranquilidad. Estáis sobradamente preparados para afrontar esta andadura que comienza hoy. Habéis adquirido lo necesario para poder ejercer esta profesión, pero además contáis con un valor añadido, un sello de identidad. El hecho de pertenecer a esta institución os otorga una gracia especial, tratar a las personas desde el amor y la cercanía cristiana. Así que disfrutad un día tan importante en vuestras vidas, donde acaba una etapa y empieza otra más apasionante si cabe. Y os deseo la mayor de las suertes, que como solía decir mi abuelo, un humilde labrador castellano, la suerte es una suma de esfuerzo, constancia y trabajo, regado con mucha humildad. Bienvenidos al mundo laboral y sentiros orgullosos de pertenecer a la 12ª promoción de fisioterapia de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Tiene la palabra, en representación del claustro docente del grado en Podología, don Raúl Gallego Esteve. Buenos días a todos y a todas. Eminentísimo y reverendísimo señor cardenal, gran canciller de la universidad, excelentísimo y magnífico señor rector, equipo de canal, capellán mayor y de la sede, personal de servicio, compañeros del claustro, alumnos y todos aquellos que hoy, aunque no estén aquí presentes, se sienten muy orgullosos de todos vosotros y vosotras. Gracias por compartir este acto tan emotivo. Como representante del claustro del grado de Podología, es un honor para mí poder expresar en unos pocos minutos las experiencias y emociones que sentimos al veros aquí a todos y todas. Muchos de vosotros alguna vez habréis pensado que este día nunca va a llegar, pero gracias al enorme esfuerzo demostrado durante este tiempo, incluso pasando una pandemia, hoy todos y todos finalizáis esta etapa de formación académica y ya sois podólogos y podólogas. Y lo más importante para mí, sois compañeros de profesión, donde cada día vais a vivir experiencias que, aunque sean muy pequeñas, marcan la diferencia y la que os harán ser mejores profesionales y, lo más importante, ser mejores personas. Para ello, ser críticos con vuestro trabajo y siempre pensar en las personas que estáis tratando. Pero lo más importante, nunca dejéis de ser felices y disfrutar y defender la podología, porque es una profesión muy bonita y que os dará muchas satisfacciones a lo largo de vuestra vida. Estoy seguro que, a pesar de que cada uno de vosotros y vosotras ha vivido estos 4 años de manera diferente, hoy todos os lleváis experiencias inolvidables, habiendo compartido infinidad de momentos, emociones y sentimientos con vuestros compañeros y compañeras. Os vamos a echar mucho de menos y espero que todos los profesores que os han acompañado durante estos 4 años hayan dejado una parte de ellos, aunque sea pequeñísima, en cada conocimiento y valor que os han aportado. Por último, no os olvidéis agradecer a vuestros familiares, parejas, amigos, el apoyo, el amor, el consuelo, el esfuerzo y la dedicación que os han brindado durante estos 4 años. Les debéis a todos ellos parte de este reconocimiento que hoy os estamos haciendo. Mi más sincera enhorabuena a todos y todas y os deseo lo mejor para este nuevo comienzo. Muchas gracias. Tiene la palabra la secretaria de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, la doctora María Fargueta Espert, para proceder a dar lectura a los estudiantes que hoy recibís la beca como símbolo de la finalización de vuestros estudios.
Claro, ¿quién tiene que ir? Tienen que bajar rápido. Chicos, ir saliendo. Ir saliendo. Los que queráis. Alba Juan San Roque, Jordi Martínez Fuertes, Iván Monraval Baviera, Javier Nadal Navarro, Álvaro Navarro Espinosa, Adrián Navas Alcover, Clara Orts Montal. Itinerario de actividad física y calidad de vida, mañanas. Valentín Serrano Gascón, Carlos Albertos Mas, Joel Arce Soler, Alejandro Beiber García, Óscar Bisquert Ibars, María Bisquert Ibars, José Brenes Yuna, Daniel Camarena Coloma, Óscar Belmar Carbonell. Jesús Pla, Zeus Catalá Tudela, Javier Fernández Fuentes, Ignacio Ferrandis Marco, Diana Julia Ferris Adam, Andrés García Lillo, Joan Gómez Carbonell. Amaya González Angulo, Adrián Guillén Ojeda, María Lorente Vilche, Kevin Andrés Lumbreras Buendía, Carla Naturil García, Carla Montealegre Pardo, Jorge Ortiz Mula, Jordi Naturel García, David Ortiz Navarro. Carmen Ortolá Hernández, Rubén Romero Romero, Marcelo Julián Santamaría de Andrés, Fernando José Sevilla Muñoz, Francisca Socias Morey, Patricia Toledo Carrascosa, Joan Vidal Gil.
Fundación Mañanas, Alejandro Adrián Jiménez, Joan Andreu Montagut, Manuel Asensio Gonzalo, Eloy Aviñó Gómez, Alejandro Javier Blanes San Martín, Alberto Bosca Carbonell, Luis Javier Bravo Ladaga, Javier Canos Fernández. María Vicenta Carrascosa Vallés, César Cervera Cajas, Adrián Cruz Ternero, Raúl Díaz Parra, Adrián Escribano Adelantado, Adrián Fernández Gómez, Lucas Fernando Cortés, Delfín Jiménez Bonillo. Me están diciendo que no. David Gómez Rever, Paula González Burgos, Adrià Granell Naval, María Hidalgo Catalá, Luis López Augusto, Cristina López López, Agustín López Villanova, Víctor Márquez Gómez. Eva Monferrer Gargallo, Adrián Navarro Nebot, José Vicente Oltra Ferrús, José Ortiz Juan, Lorena Perales Baidés, Jaume Pérez Escribá, Pilar Rey Jaén, Mario Roncales Botella. Pablo Sanchís Mateu, Jordi Soler Navarro, Àlex Banaclocha Caballero. Itinerario de entrenamiento mañanas. Ramón Baixauli Mari, Javier Blázquez Mulet, Mireia Carrasco Miñana, Daniel Casañ Villa, Bruno Córdoba Campos, Carlos Díaz Serra, Jordi Espí Ferri, Adrián Fabregat Vicent. Francisco Faulí Martínez, Jordi Ferrandis Jorge, Ignacio Ferrandis Perpiñán, Rafael Galiano Estíbaliz, Josep Vicent Guillot Chinet, Alberto Herrero Morato, Alejandro Lodeiro Fernández de la Cueva, Adrià Marqués García.
Alba Matas López, Amin Mohamud Karkenko, Javier Navarro Jiménez, Martín Sastre Perelló, Pablo Solaz Serrano, Miguel Ángel Tarín Roser, Pablo Villar Valero. Itinerario de entrenamiento tardes. María Belda Penadés, Enrique Belda Sanchís, Gabriel Bonilla Ruiz, Óscar Dalmau Nieto, Luis Alberto Díez Rodríguez, Diego Fernández del Álamo, Marta Ferrer Miró, Jorge Girona de la Fuente, Fernando Laguarda Mora. Blanca García Lorente, David López Sotomayor, Noel Maldona Crespo, Seila Pérez Soler, Aurelio Sanchís Llopis, Rafael Soler Rivas. Deportiva. Javier Aicúa Manzanares, Álvaro Bartolomé Priego, Borja Carpio Pericas, Samuel Escribano Peralta, Hugo Gil Gisbert, Roque González Gadea, José Luis González Velasco, Ciquián Gu. Michael David Leguizamón Moya, Sara Loras Marca, Asier Marín Costa, Juan Martínez Enguidanos, Sebastián Medina, Víctor Pintos Pellicer, Gonzalo José Ramírez Rico, Carlota Sorlí Salinas, Carlos Salvador Torres Merino. Itinerario de actividad física y calidad de vida tardes. Beatriz Llorens Ibert, Javier Martínez Monteagudo, Alba María Redondo Ferrer, Jaume Roda Peirats, de Magisterio más Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Rafael Alonso Carbonell, Julia Bermúdez Flores, Juan Burdeus Felip, Juan Calabuch Rodríguez, Víctor Calvet Gadea, Luis Federico Carbonell Orts, José Rafael Catalaca Latayud, Ana María Fuentes Martínez, Jesús González Escuder, Raúl Guiot Méndez, Salvador La Huerta Coronado, Nacho Luján Cuesta, Inés Manuel Soriano, Gema Martínez Gómez, Joan Martínez Pérez, Daniel Martínez Prats, Marc Martínez
Montagut Moyà, María del Sánchez Monzó Máñez, Sergio Romero Fernández, Víctor Eusebio Ruiz Montes, Carlos Sáez Daroca, Juan María Sancho Mengó, Ignacio Soto García, Olivia Zaragozí Alonso. Ciencias de la Actividad Física y el Deporte sin itinerario. María José Barceló Lasalle, José Olivares Puchartel, Fernando Molina Cerdá, Juan Pinés Valera. Tiene la palabra el secretario de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, el doctor Joaquín José Alfonso Beltrán, para proceder a dar lectura a los estudiantes que hoy recibís la beca como símbolo de la finalización de vuestros estudios. Tienen que ser 8. Nombramos primero el itinerario internacional. Javier Contreras Valiente, Alexis Delbos, Christoph Fons, Laurelis Martínez, Paula Martínez Sánchez, Camille Metellé, Ignacio Mingo Palomares, Enrique Sancho Espinós. Martínez, Lisa Madeleine Bonmont,
Sandra Aguilar Cubas. Natalia Aldecoa de la Rúa. Pablo Barona González. Luis Benítez Sánchez. Miguel Cano Gracia. María José Casanova Maza. Neus Casasús Pérez. Juan Cazalilla Carrión. Elisa Cheirón Cortés. Belén Cortés Monje. Luis Alejandro Cuesta Jiménez. Mael Dalem. Tatiana del Valle Pastor. José Domínguez Barjau. Somos 10, si no nos ponemos. Marcos Encinas Martín. José Escribuela Miñana. Maggi Gallego Valencia. Carlos Jimeno García. Valentín Gómez Ortiz. Pablo Herrero González. Cristian Hidalgo Mora. Juan Jesús Jerez López. Carlos Jiménez Martorey. José Liste Vargas. Diandra Yatas Rosol. Carla Llorens del Pozo. Álvaro Loza Cuevas. Neus Martí Beltrán. Borja Mazcuñán Blanes. Alexis Misiego Yacer. Eugenio Olmos Garrigues. Eva Pedro Sales. Ignacio Peña David. Alberto Pérez Clemente. Francisco Ponz Lledó. Pablo Agustín Rodríguez Fernández. Juan Santonja Balaguer. Chiara Desamparados Segovia Osma. Ángel Solera Engra. Lorena Tamarit Martín. Jorge Teodoro Hurtado. Arturo Tomás Guillén. Juan José Vidal Blesa. Alejandro Albarrán Bernabeu. Sergi Arnau Coy. Raúl Berná Parras. Andrés Buigues Buldú. Eva Pilar Fernández Medina. Ainhoa Frías Solsona. Vicent Linares León. Antonio Jesús López Fernández. Jorge López Marí. Tania Mirasol Antón y Belén Ortiz Calvo. Carmen Torres García. Celia Aloy Sauquillo. Rodrigo Jiménez Martín. Juan Martínez Rajoy. Paula Pons Mengual. Óscar Soler Romance. Amaya Lizaso Ceciaga. Y Borja Tomás Robles.
Vamos a nombrar ahora a los alumnos de grado de Podología. Laura Álvarez Caravaca, María Jesús Barquero García, Andreu Borràs Pizarro, Esther Cabrera Peiró, Anabel Carreras Roch, María del Mar Collado Segovia, Marta Cózar Orts y Ferran Cuñat Benlloc. Sandra Domingo Marqués, Alfonso García Sierra, Miriam Navarrete Escuder, Josep Pascual Nebot Gil, Gabriela Nicolaeva, Alfonso Olivas Olivas, Nuria Pérez Martínez, Paula Pinar García. María Amparo Raga Langa, Pablo Ramírez Pérez, Teresa de Jesús Vera Ibars, José María Vicent Franch, Raúl Villalba Sotos. Tiene la palabra la decana de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, la doctora Consuelo Moratal Llull. Excelentísimo y reverendísimo señor cardenal y gran canciller de nuestra universidad, Antonio Cañizares, señor rector, capellán mayor, miembros del Consejo de Gobierno, compañeros del claustro docente y personal de Administración y Servicios, estudiantes, familias, señoras y señores, agradecer a todos su asistencia en el acto de graduación de nuestros graduados y graduadas en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que son nuestros verdaderos protagonistas en el acto del día de hoy. Como apuntaban nuestros representantes de alumnos, Maribí y Manu, esta promoción ha tenido que enfrentarse no solo a la experiencia de la vida universitaria, sino a una pandemia que nos hizo reinventarnos para impartir docencia online en tiempo récord, durante ese periodo de confinamiento al que no estábamos acostumbrados. Y en este sentido, me gustaría sumarme públicamente a sus palabras de agradecimiento hacia nuestro claustro docente. Claustro docente que tuvo, como han dicho nuestros compañeros, porque ya son compañeros nuestros estudiantes, tuvieron en ese tiempo récord que adaptarse. Pero no solo a ellos, sino también agradecimiento a nuestros alumnos, a esos alumnos que en tiempo récord convirtieron esas aulas en esas habitaciones en forzosas aulas durante ese periodo. Gracias también a vosotros y a vuestras familias por posibilitarlo. Como ha indicado nuestra querida profesora
y gran tutora de primero, a la vez que supermami, nuestra querida María Ángeles, estamos llamados a luchar siempre por la búsqueda de la verdad. Debemos ser buenos profesionales en nuestra área, pero sobre todo destacar por ser buenas personas, demostrando los valores que deben acompañar a todo buen cristiano. La experiencia de los años universitarios va a ser inolvidable, no solo por los aprendizajes adquiridos, sino por todas las vivencias que hayáis podido compartir con vuestros compañeros y profesores, donde nuestra facultad en particular y la Universidad Católica en general han marcado una identidad profesional y, sobre todo, a nivel personal. Con el paso del tiempo os daréis cuenta y valoraréis que lo más importante que os hemos podido ofrecer son no solo los conocimientos, sino una forma de entender y actuar en vuestra profesión y en la vida, una forma de entender la vida que prioriza a las personas en busca del bien y la verdad. Estamos viviendo una época de cambio que necesita personas como vosotros y vosotras, grandes profesionales cualificados que se preocupen por desarrollar un trabajo de calidad, teniendo en cuenta las necesidades de aquellos que más lo necesitan, y dotando a vuestro desempeño profesional en las ciencias de la actividad física y el deporte de unos valores humanos que puedan contribuir a mejorar la sociedad en la que vivimos, de personas comprometidas con su profesión, entendida desde el servicio y la donación, la constancia y el esfuerzo por mejorar nuestra sociedad. Para finalizar, en nombre de todos los que formamos parte de esta casa, quería daros las gracias por habernos elegido, dar las gracias a vuestras familias por confiarnos vuestra formación universitaria y que ha permitido que paséis a formar parte de nuestras vidas y la UCV de las vuestras para siempre. Este acto representa el fin de esta época académica, como alumnos del grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en nuestra facultad. Pero no es un adiós, sino, como ya ha dicho María Ángeles, un hasta pronto, pues como sabéis, las puertas de esta universidad, como ya hemos dicho, estarán siempre abiertas para vosotros y vosotras. Nos sentimos orgullosos de cada uno y cada una de vosotros, que con esfuerzo e ilusión habéis llegado hasta aquí, superando no solo los exámenes, como habéis comentado, y el TFG, sino también las barreras que os ha marcado esta pandemia. Echando la vista al frente y viéndoos ya con vuestras becas, aunque la mayoría la lleváis en la mano, no puedo más que felicitaros. Ahora ya sois compañeros y compañeras de profesión. Recordad que esta siempre será vuestra casa y estará siempre abierta para vosotros y vosotras. Por tanto, esto no quiero que sea un adiós, sino un hasta siempre. Tiene la palabra el decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, el doctor Carlos Barrios Pitarque. Excelentísimo y reverendísimo señor cardenal, gran canciller de nuestra universidad, don Antonio Cañizares, rector magnífico de nuestra universidad, equipos de canales, profesores, personal de administración y servicios, queridos alumnos de las promociones que finalizáis los distintos grados, familiares de los recién graduados, amigos, amigas, buenas tardes ya a estas horas. Bien, en la vida hay algunos momentos que merece la pena saborear y solo pues, bastaba al entrar ver el auditorio, ver vuestras caras para darnos cuenta de que este es uno de esos momentos. Pues, es impactante, ¿no?, reparar en vuestros ojos iluminados, ¿no?, aquí cuando recibís esta graduación, bueno, porque estáis satisfechos de haber llegado hasta aquí. Los rostros de vuestros padres ahora se ven menos con esta oscuridad, pero seguro que también están felices, ¿no? El claustro de profesores igual, todos están, veis, sonrientes porque sienten vuestra partida, pero a la vez eso les da la satisfacción del deber cumplido. En fin, todos vuestros rostros describen con certeza que este es un día memorable. Enhorabuena por vuestra graduación. Como recordaréis en los actos de última lección de cada graduación, os hablé de dos verbos que deberían ser las coordenadas para vivir una vida digna, una vida rica, plena.
que deje huella en los que os rodean, es decir, la vida que merece la pena vivir. Y esos verbos eran dos: agradecer y servir. Hoy no os hablo mucho de agradecer porque ya se han dicho muchas cosas en los pequeños discursos, ¿no?, que ha habido previamente. Pero sí que recuerdo el otro. La graduación es un día para mirar hacia adelante. Iniciáis ahora el tiempo propicio para volcar en la sociedad, a las personas que vais a tratar, lo mejor de vosotros mismos. En cualquier proyecto vital, el verbo servir ha de formar parte siempre de vuestro empeño. Quiero aprovechar la oportunidad para transmitiros un mensaje que quede grabado en vuestras mentes después de pasar por nuestras aulas. Lo resume una acertada frase de Albert Einstein, ese gran científico que contribuyó a revelar las leyes de la física. Decía, no son ecuaciones, no intentes convertirte en un hombre de éxito, sino en un hombre de valor. Es decir, no pienses solo en ganar dinero, en tu posición social, en tu bienestar personal. La mejor contribución que debes hacer a la sociedad es el respeto, la consideración, el trato cordial, el servicio a los enfermos, a sus familiares, a los compañeros de trabajo, a todas las personas que se crucen en vuestro camino. Y para servir con profesionalidad, buscar la excelencia. Es decir, no dejar de formaros, de estudiar, de investigar, de estar en la cresta de la ola de vuestras especialidades. No por la vanidad de saber, de ser el que más sabe, sino para volcarlo en la sociedad, en las personas concretas que tratáis, que lo necesitan. En la ya inminente labor asistencial de los de fisioterapia y podología, no pongáis solo la cabeza, poned también el corazón. En vuestro paso por la universidad habéis tenido contacto con una serie de valores que conforman nuestra identidad, nuestro ADN. No podéis vivir una vida plena sin esos referentes en vuestra mente y en vuestro corazón. No os engañéis viviendo de espaldas a esa realidad. Now I want to address to graduates of the physical therapy program. It is an honor for me to welcome our international students. You have noticed the effort and commitment made by the university to ensure you all the best possible training. During the last 4 years, you have suffered the process of adapting the teaching staff to your specific needs. Perhaps the university has not always been right. We apologize if we have not been able to respond to your suggestions in some cases. Anyway, we thank all of you for your understanding. The most important challenge during these last academic years was the difficulty to complete the hours of clinical practice due to the pandemic. A relevant effort was made by the university to find safe places to acquire the proposed clinical skills that a well-trained physiotherapist needs. To my knowledge, very few hours of clinical practice were lost. Despite this significant disruption in clinical practice, you have gained and developed the required experience, and this is a relevant achievement. Congratulations to all of you for your graduation. Felicidades una vez más a todos por vuestra graduación. Desde la facultad os deseamos todo lo mejor para vuestro desarrollo profesional y para vuestra vida personal. Ojalá mucha gente, al conoceros, al ver vuestro talante humano y profesional, vuestro modo de enfocar los problemas vitales, vuestro espíritu de servicio, puedan reconocer que os habéis formado en la Universidad Católica de Valencia, que estéis orgullosos de ello. Muchas gracias. Bueno, me corresponde dirigiros unas palabras como rector de la universidad. Dejadme que, en primer lugar, agradezca a don Antonio que hoy nos acompañe en este acto de graduación. Quiero también y debo daros
una felicitación a quienes hoy celebráis el logro conseguido. Sois ya graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Fisioterapia y Podología. Una felicitación que quiero hacer extensiva a vuestros familiares y amigos, con mención especial a vuestros padres y madres. Solo ellos saben cuánto han sufrido por vosotros y con vosotros desde que os recibieron en sus vidas de una vez para siempre. Cuántos desvelos, cuántas inquietudes. Pero es verdad que son también muchas las alegrías que nos dais los hijos. Hoy es uno de esos momentos de alegría. Vuestros padres, de nuevo, de manera discreta, a vuestra espalda, a vuestro lado, os están acompañando orgullosos y felices. Por favor, queridos alumnos, poneos de pie, daos la vuelta, buscadlos con la mirada y dadles el aplauso que se merecen. Queridos alumnos, no dejéis nunca de agradecer. Espero que seáis jóvenes, hombres y mujeres de memoria agradecida, capaces de reconocer que vuestras capacidades, vuestra inteligencia y, lo que es más importante, vuestra propia vida, son un regalo que habéis recibido y que debéis cuidar y hacer crecer con la mirada puesta en el fin último de toda persona, ser feliz. Todos los que estamos hoy aquí buscamos eso, la felicidad. Sin embargo, vemos mucha gente que no es feliz, quizá incluso alguno de nosotros. Si es así, preguntémonos dónde ponemos nuestra esperanza de felicidad. Quizá la busquemos en el poder, en el dinero, en la fama o en los placeres de una vida superficial. Y ahí, queridos jóvenes, no está la felicidad. Una vida plena, una vida lograda, la felicidad, en definitiva, tiene que ver con la capacidad de amar al otro, de vivir en función del otro. Sed generosos, no vayáis a mínimos, comprometeos a fondo, de manera especial con quien más os necesite. La situación que vivimos en este momento de la historia reclama hombres y mujeres como vosotros, competentes y generosos, que se pongan al servicio del bien común. Recordad siempre que hay más dicha en dar que en recibir. Confío en que vuestro paso por la UCV haya despertado en vosotros un deseo de buscar la verdad con minúscula y la verdad con mayúscula, porque no lo olvidéis, la verdad existe y se puede alcanzar. No renunciéis a ello, no dejéis de buscarla. La verdad, queridos egresados, es la que nos hace libres, libres para actuar en conciencia, una conciencia que debéis formar de manera permanente a lo largo de vuestra vida, y a la que debéis ser siempre fieles. Con la conciencia no se negocia. Hoy vivimos bajo la dictadura de lo políticamente correcto, del pensamiento único, donde se arrincona, se señala a quien piensa distinto. Pero no tengáis miedo a ser contracultural, a ser rebelde frente a la cultura dominante. Es precisamente la verdad la que os dará la fuerza para ir contracorriente hacia la libertad, una libertad plena para la que habéis sido creados. Muchos de vosotros vais a trabajar con personas que en unos casos buscarán un mejor rendimiento deportivo o la recuperación de una lesión. Otras veces buscarán tratamiento para sus dolencias.
Pues bien, tened siempre presente la dignidad de aquellos a quienes asistís con vuestro trabajo. También a los que os dediquéis al mundo del deporte. No dejéis nunca de reconocer en el deporte algo más que una competición. En cada deportista hay algo más que un mero competidor. Posee una dimensión moral y espiritual que el deporte y cada uno de vosotros en vuestra profesión debe salvaguardar y enriquecer. No quiero acabar sin agradecer a todos vuestros profesores y al personal de Administración y Servicios de la Universidad, conserjería, limpieza, reprografía, orientación, etc. Agradecerles todo lo que han hecho por vosotros durante estos años. Y en el nombre de todos ellos y como rector, os reitero mi más sincera enhorabuena. Confío en que llevéis siempre en el corazón a la UCV, que se os reconozca siempre por ello y que la sintáis como vuestra casa, ese lugar al que siempre podéis regresar. Enhorabuena y muchas gracias. Nos ponemos en pie para realizar la oración final a cargo de nuestro capellán mayor. Padre de bondad, te damos gracias por la oportunidad que has dado a estos jóvenes de culminar sus estudios en esta universidad. Gracias por sus familias, por el cariño y ánimo que les han dado. Gracias por sus docentes, que día a día se han esforzado por ofrecerles lo mejor de sí mismos, para que estuviesen bien preparados para la vida. Gracias, Señor, por los vínculos de amistad que han establecido estos jóvenes en estos años, por estar unidos en los momentos de alegría y en los momentos de dificultad, porque han sabido descubrir tu presencia y se han esforzado por dar lo mejor que hay en sus corazones. Señor, en tus manos queremos poner a estos estudiantes que terminan su formación en esta universidad. Bendice sus vidas, sus proyectos, sus anhelos. Haz que siempre tengan la capacidad de valorar a las personas que tienen a su lado y los dones que tú les ofreces, y así encuentren mayores motivos para darte gracias. Bendice a sus familias y haz que continúen acompañándolos y que en el corazón de estos jóvenes arda siempre el deseo de servir, amar a los demás y de ser testigos de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy queridos amigos, quiero en primer lugar unirme a las felicitaciones, enhorabuenas y agradecimientos que me han precedido. De todo corazón expreso mi acción de gracias sobre todo a Dios, de quien viene todo bien. Pertenecéis a unas facultades que de alguna manera podían resumir todo en aquel adagio latino: mens sana in corpore sano, mente sana en un cuerpo sano. Vuestras titulaciones representan esto, que es en definitiva la verdad del hombre. Sois verdad de Dios, puesto que habéis sido creados por Dios, cuerpo y espíritu, cuerpo y alma. Sed esa imagen de Dios que sois, la verdad que sois. Seguir realizando y profundizando en esa verdad que sois, que la verdad es inseparable de los otros, del mundo, de lo que Dios quiere de vosotros, de todos. Tenedlo muy presente en vuestra vida y verdaderamente encontraréis ese futuro que queréis realizar a partir de ahora, ya con vuestros estudios realizados. Y Dios os acompañe, como os ha acompañado hasta ahora. Que vuestro esfuerzo venga a realizar
lo que Dios quiere de vosotros, que seáis verdad de Él, tal y como Él os ha creado y quiere de vosotros. Adelante, pues, queridos amigos, y que no olvidéis nunca a los que os han ayudado a ser lo que sois y lo que vais a ser en el futuro. Muchas gracias y adelante. Y la bendición. Y ahora, antes de despedirnos y del canto último, os doy la bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Se levanta la sesión. Permanezcamos en pie para interpretar el Gaudeamus Igitur. Al finalizar el acto, abandonará la sala en primer lugar la comitiva académica. Aquí ahora es que me pongo yo. Sí, me pongo yo.